Apreciados amigos, con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos para el repaso de la lección 13. Qué rápido se fue el trimestre, ya estamos en la última lección, el puente entre el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y Colosenses. El apóstol Pablo nos ha presentado durante este trimestre estos dos maravillosos libros. Filipenses, un lugar donde él estuvo, donde él predicó, donde él visitó. Y Colosenses, un lugar donde no tuvo la oportunidad de ir, pero escribió una carta con la finalidad de animar y alentar a nuestros hermanos en esta hermosa iglesia. Aquí él presenta a aquellos que colaboraron con él, que apoyaron la misión, que estuvieron dispuestos a hacer esa obra maravillosa de compartir las buenas nuevas. Las últimas palabras de Pablo en su carta a los colosenses están llenas de amor y sincera preocupación por la iglesia. Todo un pastor, todo un apóstol preocupado por aquellas almas a las cuales quería que se mantuvieran firmes hasta el día de la venida del Señor. El deseo de Pablo para con los miembros de la iglesia de Colosas es que se mantengan firmes, que se mantengan perfectos y completos. Y esto solamente se logra a través de una dependencia completa de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Pablo nos enseña que la misión pues es un trabajo en equipo. No se puede hacer misión solitariamente. Tenemos que trabajar con aquellos que están dispuestos a poner las manos en el arado. Así que la lección de esta semana tiene tres puntos importantes que destacar. En primer lugar, que la misión es un esfuerzo de varias personas que cooperan unos a otros en proseguir con este esfuerzo que va a llevar a completar la misión. En segundo lugar, puesto que la misión es un esfuerzo cooperativo en comunidad, los líderes de la iglesia y los misioneros deben trabajar con este propósito en mente, a fin de que puedan integrarse en el cuerpo de Cristo y completar con la misión. Y en tercer lugar, el profundo amor por Jesús elimina toda posibilidad de transigir con las ideas de este mundo y con el materialismo que lo caracteriza, que trata de atraer a las personas y alejarlas de Cristo. Así que durante esta semana hemos estudiado estos importantes aspectos de esos viajes misioneros que realizó Pablo. Él estuvo viajando, visitando, compartiendo, llegando a muchos lugares. Él reconoció que el éxito de la proclamación de la predicación del Evangelio dependía de todos. No se puede dejar que unos hagan la obra y otros observen. La misión es para todos. Permanecer en toda la voluntad de Dios es el título de la lección de esta semana. Y para permanecer en la voluntad de Dios tenemos que estar dispuestos a hacer el mandato que el Señor nos encomendó. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Así que preparémonos para el repaso de esta última lección del trimestre. Y queridos hermanos, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado durante todo este trimestre, agradecer por sus oraciones, también por apoyarnos esta misión que realizamos a través del repaso de la lección. Estamos seguros que llega a muchos hogares y que podemos seguir avanzando. Apóyennos con una suscripción, suscríbanse, es completamente gratuita y así podemos llegar a muchos otros hogares. Mis queridos amigos, también agradecemos al hermano Ezequiel Peña porque cada semana él nos apoya con el versículo de memoria cantado a su estilo. La lección de esta semana se titula Permanecer en toda la voluntad de Dios. Y el versículo de memoria se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que dice: Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Como hemos mencionado, el apóstol Pablo estaba tan preocupado por compartir el Evangelio
que él comenzó a manifestar un espíritu de amor, amor por la predicación, amor por las personas que estaban en la iglesia, amor por aquellos que colaboraban con él, que estaban dispuestos a sacrificarse, a compartir, a dar, y también a aquellos que a través de su desprendimiento estuvieron acompañándole aún en sus días cuando estaba privado de su libertad. Así que todo lo que el apóstol Pablo nos enseña es para que en estos tiempos finales también pongamos en práctica, como buenos soldados de Jesucristo, la misión que tiene por objetivo llegar a todos los rincones con el Evangelio de Jesucristo. Él recorrió más de 21.500 kilómetros, imagínense ustedes, y la mayoría de estos kilómetros los recorrió a pie. Además, en muchas oportunidades estuvo privado de su libertad, y lo que no lo hacía visitando, lo hacía a través de sus cartas. Él iba a lugares en donde se concentraba mucha gente. Allí en Corinto, en Éfeso, estuvo en centros comerciales donde se reunía la gente y donde de allí llevaba también este conocimiento de la palabra de Dios a otros lugares. Él regresaba a las iglesias que había levantado con la finalidad de confirmarlas y también les enviaba cartas para que ellos pudiesen leerlas, compartirlas, copiarlas y de esta manera fortalecer a la iglesia en diferentes lugares. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo acerca de sus colaboradores? Él menciona a Tíquico y dice que Tíquico es un hermano amado, que es un fiel ministro y consiervo en el Señor. Y él es enviado pues para que sepan cómo están y también para que conforte sus corazones. Así que Tíquico era un misionero. Tíquico era un hermano que estaba dispuesto a hacer la obra del Señor, mientras que el apóstol Pablo estaba privado de su libertad, estaba preso. Él servía como un intermediario, como un mediador, como un mensajero que llevaba estas buenas nuevas. Como hemos mencionado hace un momento, el mensaje que él realizaba cuando visitaba era un mensaje oral. Y de esta manera los confortaba, los animaba, los alentaba. Y encontramos también que cuando él no podía viajar o estaba preso, escribía sus cartas. Cuando envió a Tíquico, que significa el nombre de Tíquico, afortunado, era un digno emisario, un emisario de confianza, un hombre en el cual Pablo había puesto todo su esmero en prepararlo y confiaba plenamente en él. Él lo considera un ministro, un siervo, hasta un consiervo en el Señor Jesucristo. Y de esta manera era enviado y él podía ir a diferentes lugares predicando, compartiendo y alientando a los hermanos. Pablo también quería conocer las circunstancias por las que estaban pasando los hermanos de Colosas. Dificultades, personas que se metían para tratar de enseñar cosas erróneas. Habían divisiones, habían enfrentamientos, habían pleitos, habían enseñanzas que estaban fuera del marco cristiano. Todas estas cosas tenía que enfrentarlas el apóstol Pablo, y lo hacía a través de sus cartas porque nunca pudo tener la oportunidad de visitar a los hermanos allí en Colosas. De esta manera podemos ver que a través de sus cartas él abre su corazón, él muestra su lado humano y él confirma la validez de su ministerio. Apóstol de Jesucristo, no por hombre, sino por Dios mismo. De esta manera, él les presenta lo que el Señor le ha mostrado, lo que el Señor le ha permitido conocer para que fortalezca, confirme y para que anime a los hermanos a seguir adelante frente a las dificultades que se les iba a presentar. Porque recordemos una cosa, mis hermanos, cuando uno acepta a Jesús, el enemigo viene con fuerza, con furia, para tratar de desanimarnos, para tratar de alejarnos del camino correcto, para que reneguemos contra Dios. Y cuando vienen esas pruebas demasiado fuertes y algunos no pueden soportar, le dan la espalda al Señor. Así que Él trata de que se mantenga esa conectividad entre la iglesia y los líderes. Y en esta época estamos ya con el internet, con las redes sociales, lo cual nos permite estar conectados de una manera más rápida. Pero en los tiempos de Pablo no había esta ventaja electrónica que tenemos hoy en día. Y entonces el apóstol Pablo
se dedicaba a escribir, se dedicaba a enviar cartas y a través de esta herramienta podía enviar el mensaje para que pueda ser animador, para que pueda ser confirmación y para que las personas pudiesen tener la palabra de Dios. En Colosenses 4, versículos 10 y 11, envía allí a Aristarco, ¿no? Y él lo presenta. Dice, compañero de prisión. Posiblemente Aristarco recibió el mensaje por Pablo y allí se convirtió, y cuando él salió de la cárcel fue llevando ese mensaje que había aprendido, que había conocido. Y el apóstol Pablo dice que lo traten como un hermano amado, que lo traten como a un hijo de Dios. También dice que allí estaba Marcos, ¿no? Sobrino de Bernabé, dice la palabra de Dios. Él lo presenta y a través de Pablo sabemos que, pues, que Marcos era sobrino de Bernabé. Es algo novedoso, interesante. Y también dice que estaba Jesús llamado el Justo. Entonces, al conocer a Aristarco, a Marcos y a Justo, que eran cristianos de origen judío, entonces podemos conocer que habían algunos judíos que apoyaban, que animaban y fortalecían a Pablo, y a través de Pablo llevaban el evangelio a otros judíos. Pero también presenta aquí, a pesar de las tensiones que habían entre judíos y gentiles, algunos hombres gentiles que apoyaban, que estaban listos para dar ese apoyo que merecía también el apóstol Pablo. Y menciona aquí a 3 gentiles: Epafras, Lucas y Demas. Y de esta manera muestra que estos servidores, estos hombres que habían conocido el evangelio y estaban firmes, también iban trabajando unidos, en armonía, juntos, de manera eficaz, que es lo que se quiere en el trabajo de las cosas espirituales, de las cosas de Dios. Trabajar en armonía, trabajar en equipo, trabajar con eficacia, trabajar con esmero, con dedicación, porque tenemos que hacerlo como para Dios. Es significativo, pues, que Juan Marcos, quien fue unos años antes el que abandonó a Pablo y Bernabé durante su primer viaje misionero, ahora demuestra ser no solo leal, sino también un consuelo, un apoyo para Pablo en los momentos difíciles, lo cual nos muestra que a veces hay desánimo, hay desaliento, hay cansancio, pero cuando uno reflexiona y vuelve, el Señor lo usa. Pero si no volvemos, el enemigo nos lleva por un camino equivocado. Aquí Juan Marcos fue atraído nuevamente al evangelio y él comenzó a hacer la obra de una manera más concienzuda. Así que la unidad es importante, el trabajar en equipo es importante, orar unos por otros es sumamente necesario. Aquí encontramos hombres fieles, hombres dedicados, hombres preocupados, aunque vamos a ver luego que por allí también algunos tropiezan, algunos caen, pero al comienzo todos estaban conectados con la iglesia, los presentaba, los animaba, los enviaba personalmente, enviaba cartas, y esto ayudaba a que la iglesia se mantenga viva, se mantenga fortalecida, y el enemigo iba a estar siempre atrás tratando de desanimar, dividir, crear problemas, crear situaciones difíciles. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo? Allí en el mismo Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13, dice que él busca a través de todos los medios que la iglesia se mantenga firme, perfecta y completos. Y dice que orando, ¿no? Orando. Aquí menciona la oración como un aspecto importante. Sus saludos y sus oraciones por las iglesias fue algo importante. Y Epafras estaba orando por las iglesias. Y las oraciones de Epafras tenían un propósito definido, claro. Que los colosenses se mantuvieran firmes, perfectos y completos en todos los componentes que estaban relacionados con la oración que él menciona. Vamos a ver algunos de los aspectos que él resalta en la oración, y es algo que nosotros también deberíamos tener presente. Cuando oramos, orar por aquellos que están débiles en la fe, que están pasando por pruebas,
que están en momentos difíciles y que a veces están desanimados, no quieren seguir al Señor. Dice, oraba para que se mantengan firmes. Y esto es importante porque aquí este término que se utiliza, mantenerse firme, está relacionado pues con fundados en la fe, firmes en la fe, que estén cimentados, que no se dejen engañar por el enemigo, que estén vestidos de toda la armadura de Dios para que las artimañas del enemigo no los desanime, ni los afecte, ni los deje malheridos. Vestirnos de toda la armadura de Dios, de todo el poder divino, de todo lo que el Señor está dispuesto a darnos si tan solo lo pedimos. También dice aquí que quiere que estemos perfectos, ¿no? Esta perfección está relacionada con el carácter, ¿no? Aunque estamos luchando contra el enemigo con el poder de Dios, esa perfección es ascendente, nos va asemejando cada vez más a Cristo en ese proceso de la santificación. Así que, mis queridos hermanos, nosotros no es que ya lo hayamos alcanzado, pero proseguimos al blanco, a la meta, ese supremo llamamiento. Y eso se logra solamente tomándonos de la mano del Señor, dejando que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, que podamos ser el reflejo del Señor a través de su contemplación, contemplando a Él. Luego dice completos, y esta palabra significa satisfacer por completo o llevar algo a la plenitud, ¿no? Estar plenamente convencidos, estar firmes en aquello que hemos recibido, no dudar del Señor, reconocer que las promesas del Señor se van a cumplir y aunque humanamente puede ser imposible, para Dios no hay nada imposible. Tenemos que aferrarnos por esa fe que aunque sea pequeña, va a ir acrecentándose cuando nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestro corazón. También el apóstol Pablo menciona el completos para mencionar lo relacionado a al fortalecimiento que un cristiano recibe cuando está conectado, unido al Señor. Cuando nosotros predicamos su palabra, cuando nosotros compartimos la verdad, porque mientras damos, recibimos. Y luego dice, todo lo que Dios quiere, ¿no? Aquí el término todo es un término muy amplio, pero Pablo trata de decirnos que todo lo que el Señor está dispuesto a darnos, tenemos que estar dispuestos a recibirlo. También las profecías del Señor mencionan que Él está dispuesto a darnos la victoria, a darnos el galardón supremo, pero tenemos que aferrarnos a sus promesas, tenemos que confiar en su palabra, tenemos que desarrollar esa fe que dice que puede ser como un granito de mostaza, pero que tenemos que hacer que crezca. Dice porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El apóstol Pablo también enfatiza que vivir en el mundo es parte de nuestra experiencia, pero no tenemos que pertenecer al mundo. Así como Jesús oró allí en Juan 17. No te ruego que lo quites del mal, sino que lo guardes del mal. Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Cuando allí en Colosenses capítulo 4, versículos 14 y 15, que seguramente ya le hemos leído, aquí presenta a dos personajes. Dice Lucas, el médico amado. Lucas, aquel que estaba preocupado por la salud de Pablo, por llevar esas buenas nuevas, por presentar la salud espiritual para cada creyente. Pero luego menciona a Demas. Dice, se fue amando más al mundo. Demas le dio la espalda a Pablo, le dio la espalda a Jesús, le dio la espalda a la iglesia, porque amaba más las cosas de este mundo. A través de esta experiencia vemos pues que hay hombres y mujeres que una vez que han aceptado al Señor, si no se mantienen todos los días aferrados a la mano poderosa del Señor, el enemigo los va a arrastrar y los va a alejar del camino correcto. El apóstol Juan también nos dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Hemos conocido al Señor, pero el mundo es atractivo, el mundo es cautivador, el mundo trata de llenar con luces, con colores, con sonidos, ¿no? Aquello que la mente muchas veces
por distracción, busca que seguir. Y el Señor nos dice que no debemos aferrarnos a las cosas de este mundo. El amor de Lucas por Jesús y su reino lo llevó a permanecer al lado de Pablo hasta el final, sin importar lo que ocurriera, mientras que Demas dejó de amar al mundo, dejó de ver el reino venidero y más se concentró en las cosas temporales. Hay algunos pasajes que nos dan confirmación con respecto a esa promesa de la segunda venida. Marcos 13, 32 al 37 nos dice: velad porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Esto es importante. Preparados todos los días, velad y orad. En Tito 2, 11 al 14 dice que hay que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y que debemos vivir sobria, justa y piadosamente. Es un llamamiento para los que han aceptado a Cristo, que tenemos que vivir de manera justa, sobria, piadosa y renunciar a las cosas del mundo, renunciar a los pecados, darle la espalda a todo aquello que es atractivo del mundo, de la parte terrenal. Según de Pedro 3, 10 al 14 dice que hay que andar en santa y piadosa manera de vivir y procurar ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles delante de Dios y en paz. Este es el ideal para los cristianos, que nadie tenga un dedo levantado contra ti, que te acuse por algo, que sea un mal testimonio o una piedra de tropiezo. Que vivamos en paz, porque ese es el ideal del Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz es la que debe reinar en el corazón de los hijos de Dios. Y en Apocalipsis 3, 17 al 21, allí nos dice que nos recomienda que compremos oro refinado en fuego, que nos vistamos de las vestiduras blancas para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Y nos dice que debemos ungir nuestros ojos con colirio para que podamos ver las cosas espirituales. La condición de la iglesia de la Odisea es la condición de la iglesia en los últimos tiempos. O sea, nosotros necesitamos de la justicia de Cristo, necesitamos del colirio espiritual, necesitamos esa fe que es la que puede sostener al Hijo de Dios en estos tiempos tan difíciles. Jesús y los apóstoles nos advierten una y otra vez que debemos estar velando, estar atentos, no dormir, no cabecear. Estar velando significa que debemos estar atentos en todo momento, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Muchos, lamentablemente, no están haciendo los preparativos necesarios. Muchos están descuidando, están cabeceando, están adormitados, están anestesiados por el pecado. Y el Señor, como a la iglesia de la Odisea, nos dice: debemos, en primer lugar, arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que somos pecadores y arrepentirnos de aquello que nos aleja de Dios, que nos separa de Dios. En segundo lugar, debemos abrir nuestros ojos a Jesús, aceptarlo como nuestro Salvador y dejar que Él tome el control de nuestra vida. Y en tercer lugar, como resultado de lo anterior, recibir el oro de la fe y el amor probados y victoriosos sobre la tentación. El ideal del cristiano es que el Señor dirija la vida, que el Señor nos mantenga firmes, que el Espíritu Santo conduzca y nos ayude a tomar las mejores decisiones, que no nos apartemos del camino del Señor. Estas indicaciones que el Señor da para el pueblo en los últimos días son de vital importancia. Y resalta al último en la lección el mensaje para la Odisea, el mensaje para la iglesia del tiempo del fin, el mensaje para cada uno de nosotros. Dice Colosenses 4, 16 al 18, dice que sean consolados, unidos en amor, para alcanzar las riquezas del pleno conocimiento y los misterios de Dios. Cada uno de nosotros podemos alcanzar esto. El Señor nos consuela, el Señor nos llama a mantenernos unidos, que no haya nada que nos separe unos de los otros, que podamos alcanzar el conocimiento de la verdad. La sabiduría divina viene por el escudriñamiento de la palabra,
conocer esos misterios de Dios, el plan de salvación, lo que el Señor ha hecho para poder venir a salvarnos, a rescatarnos. Y los mismos problemas a través de la historia de la iglesia se vuelven a repetir. Hay una repetición, ¿no? Hay una cadencia, hay un círculo vicioso, volvemos a lo mismo, caemos en lo mismo, y el pueblo de Dios está constantemente andando como en el desierto, dando vueltas y no hay cuándo avance. El Señor nos llama para que podamos ser firmes y fieles. Isaías, ¿no?, llegó allí a lamentarse. Isaías 1:21 dice: ¿cómo se ha vuelto en ramera la ciudad fiel? Dios llamó a su iglesia para que se mantenga pura y se ha ido tras ídolos. Qué pena que el pueblo de Dios haya llegado a este punto. Juan el Bautista, Jesús exhortaron a los israelitas a arrepentirse y dar frutos de arrepentimiento, que puedan ellos reconocer que se acerca el justo juicio de Dios y que todos vamos a comparecer. Los apóstoles también anunciaron un mensaje similar de arrepentimiento, de conversión, de acercamiento a Dios y de experimentar un cambio completo. Isaías 60, 1-3 nos dice: levántate y resplandece. Es un llamado a salir de Babilonia, de la confusión, del pecado. Apocalipsis también, 18:1-4, dice que el Señor nos llama al arrepentimiento y a volver a Dios, a salir de Babilonia y a entrar en el camino para la salvación. Jesucristo vino con la finalidad de salvarnos y rescatarnos. En el Calvario, pues, Satanás perdió todo. A él se dio cuenta que ya estaba perdido. Mediante el ministerio de Cristo y de su juicio en el santuario celestial, los integrantes del pueblo de Dios tienen ahora la convicción de que el Señor está ministrando, que el Señor está intercediendo y que el Señor quiere, pues, que todos procedan al arrepentimiento, que podamos ser idóneos para el cielo, que podamos estar preparados para encontrarnos con el Señor. Y a través de este juicio milenial, este juicio a través del milenio, y llegando al final del milenio, ahí se resolverán todos los asuntos pendientes. Allí los pecadores tendrán su paga, tendrán su recompensa final, que será la destrucción para siempre. ¿Por qué? Porque rechazaron la vida eterna. Solo con el fin del pecado podrán unirse finalmente el cielo y la tierra. Los redimidos podrán ahora estar en la presencia de Dios porque tendrán un cuerpo renovado, transformado, glorificado, que podrán estar, pues, sin pecado en la presencia de Dios. Y es lo que esperamos con todo corazón, con todo anhelo, con todo el corazón firmemente. En el libro El deseado de toda la gente se nos dice: cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del corazón. ¿Cuándo? Cuando nos entregamos a Cristo. El alma que se entrega a Cristo llega a ser una fortaleza suya. El Señor es el que toma control, el que nos protege, el que nos defiende. Un alma así, guardada en posesión por los agentes celestiales, es inexpugnable para los asaltos de Satanás. No podrá Satanás tocar a un hijo de Dios que ha recibido a Jesucristo, que lo tiene por escudo y que lo tiene por fortaleza. Debemos estar inevitablemente bajo el dominio de uno o del otro, estos dos grandes poderes que están conteniendo por la supremacía del mundo. O sea, tenemos que decidir por quién y a quién vamos a seguir, o a Jesucristo o a Satanás. Ahora, si aceptamos a Jesucristo, tenemos asegurada la salvación. Pero si no aceptamos a Jesucristo por defecto, estamos ya siguiendo al enemigo, aunque no abiertamente hayamos decidido seguirlo. Pero no queda otro camino. No hay otra opción. O estamos con Cristo o estamos contra Cristo. Al estar contra Cristo, estamos en el camino del perverso, del enemigo de las almas, y él toma la posesión del corazón y es quien va a dirigir las almas hacia la perdición eterna. Mis queridos amigos, la lección de esta semana ha sido muy, pero muy
directa, llamándonos a una preparación antes de la venida de Jesús. El apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses les anima a que se mantengan y perseveren. Y el Señor nos anima también a nosotros como iglesia de la Odisea a mantener la fidelidad al Señor. En estos tiempos finales de la historia del mundo no nos queda otro camino ni otra opción que aferrarnos al Señor, seguirle a Él, buscar ese oro refinado en fuego, buscar esas vestiduras blancas y ungir nuestros ojos con colirio para que podamos estar preparados y no caer en los engaños del enemigo. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que podamos comenzar un nuevo trimestre, estudiar más a profundidad la palabra de Dios y estar cada día más preparados, pero no se olviden también de compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Que el Señor nos bendiga. Hasta la próxima. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús.